a Dionisio de Siracusa, pues se da uno la cuenta que no es tan sencillo modificar la realidad y que es muy factible, dada la condición humana, desviarse de los principios. El PAN fue un partido que se formó de gente que no vivía de la política, gente que tenía la vocación de ver la política como un deber, no una forma de vida. Y efectivamente, en el tiempo en que fue la oposición, pues ¿quién podía acercarse a un partido que no tenía posibilidad de triunfo? Es la frase que dice don Manuel Gómez Morín: aquí nadie viene a obtener, venimos a dar. Y esa parte el PAN la cubre, y la cubre con gran honor y con gran apego a los principios. Al llegar al poder comenzó una descomposición, y aquí vino ese principio que cuando se enuncia derrumba toda la ética. ¿Qué tanto es tantito? Empezamos a ver actos de corrupción, sobre todo fue en el Estado de México, se fijaron sueldos estratosféricos, había desvíos notables, y comenzó las enfermedades de los partidos de no querer ventilar estas cosas porque nos daña ante la opinión pública y recibimos el rechazo ciudadano. Es lo que llaman el autoflagelo, ¿no? Y empiezan, yo vi en la sesión del sábado, Pepe, 7 respuestas que se dan y que me parece que se dan en todos los partidos. La primera: proteger al partido, no dañemos al partido, no ventilemos estas cosas. No, yo creo que no se puede proteger a un partido protegiendo a corruptos. Tú mismo declaraste, tengo entendido, que el sábado, verdades que se ocultan envenenan. Así es, y eso tarde o temprano en el pecado llevamos la penitencia, porque se empieza a rumorar, y después la prensa confirma, y entonces pues el efecto es terrible. ¿Y dónde quedan los principios, Juan José Rodríguez Prats? Mira, ese análisis, Alonso Lujambio decía que hay 3 tipos de líderes: los que duermen a pierna suelta porque no tienen principios, los que duermen a pierna suelta porque teniendo principios no los confrontan con la realidad, y los que al final del día no concilian el sueño porque dicen ¿qué hice durante el día conforme a mis principios? De este tipo de líderes es lo que México requiere, porque no es fácil decir, bueno, he cumplido y he vivido conforme a los principios. Hay una reflexión de Gómez Morín que le hace Efraín González Luna: el tránsito de la convicción íntima a la decisión política significa un salto mortal, y ese ejercicio, por desgracia, lo dejamos de hacer en el PAN. Viene la segunda reflexión que se hace dentro de los partidos: no les hagas el juego a los medios, nos va a dañar ante la opinión pública, y entonces seguimos escondiéndonos y escurriéndonos de lo que nos están señalando. Una frase que yo odio: la ropa sucia se lava en casa. Sí, esto era cuando el partido estaba prácticamente en la clandestinidad o en cosas de familia, pero los asuntos públicos deben ser ventilados públicamente. Otro argumento: no dividamos al partido, respetémonos. Son minorías frustradas. Este es el argumento de Gustavo Madero, ¿verdad? Son minorías frustradas. No importa lo que digan, no, son minorías frustradas y por lo tanto están descalificadas. Qué terrible que un jefe nacional se exprese así de sus militantes, de sus correligionarios. Entonces Gustavo Madero, Juan José Rodríguez Prats, actuó con mala maña para imponer el maderismo a los intentos calderonistas por tomar el poder al interior del partido a través de Ernesto Cordero. Desafortunadamente, tengo que decir sí. Gustavo Madero ha perdido la brújula, y me parece que Juan de Dios Castro le hizo una interpelación que para mí es definitiva, porque Gustavo Madero dijo: es mi derecho y yo voy a designar a los 7 comisionados, y son gente con estas y estas características. Y Juan de Dios Castro le dijo: señor jefe nacional, porque el jefe nacional en el PAN siempre tenía un gran prestigio: Cristlia, Gómez Morín, Abel Vicencio Tobar, Castillo Peraza, Don Luis, en fin, una gran jerarquía moral, una gran autoridad. Y cuando le dijo Juan de Dios Castro quién fue el que encontró todas esas cualidades, no pudo contestar, porque la única respuesta es yo. O sea, desafortunadamente yo creo que la ambición de Gustavo Madero de querer reelegirse es la amenaza más terrible que se cierne sobre el PAN, porque sería un desastre. Está apoyado por lo peor del panismo en cada entidad de la República. ¿Qué esperanzas abrigan Juan Manuel Oliva, Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota, quien parece que tiene ambos pies fuera, porque dice que ella no le va a entrar seguramente? No. Mira, yo desde el principio, yo creo que ella apostaba que en el momento en que anunciaba su candidatura iba a volcarse todo el panismo, y ella dejó sentimientos lastimados desde la campaña,
y no hubo esa reacción. Yo ya no veo más posibilidades que entre tres, y yo sí siento que tenemos que cerrar filas, porque veo en Madero unas redes de alianzas, redes de operadores políticos como Jorge Manzanera, como Jorge Villalobos, y sí, demostraron su músculo en el Consejo. ¿En qué espero que del PAN, que como bien decía Efraín González Luna, a veces la historia de este partido solamente me la explico por milagros, pueda venir una reacción, y sobre todo de las figuras señeras, que levanten la voz y digo, esto no es posible que suceda en el PAN? O sea, el PAN hay que rescatarlo, solamente puede recuperar su posición como una opción viable ante la ciudadanía si demuestra que hay la posibilidad de depurarlo, de que retorne a los principios y que recupere la confianza. Pero ¿qué opción tienen los panistas que se oponen a Madero, los antimaderistas? ¿Qué opción tienen cuando el gobierno federal ve en Gustavo Madero a un aliado? Con Madero todo contra Ernesto y con Ernesto Cordero nada. No quiere Peña Nieto a Cordero. Mira, 225,000 panistas tendrán que hacerse esa reflexión. Yo creo que Madero va a acudir a las prácticas que ya ha acudido, porque yo tengo testimonios de muchos panistas en la República donde ofrece, donde da promesas, en donde se reparten cargos, y yo sí siento que venga una reacción y que ese panismo, lo mejor del panismo ya está retirado, Pepe. Este es un grave problema. Yo te diría que la historia del PAN se podría sintetizar en la vieja copla española. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Dios está con los malos cuando son más que los buenos. O sea, cuando el partido no tenía opción de ser poder, pues iban gente a una lucha apostólica abnegada. Cuando empezó a ser poder, empezaron a llegar pues gente que iba simplemente por el poder. ¿Y qué hicieron los buenos? Yo así no juego, esto no me gusta, esa desafortunada penetración de que la política ensucia, de que la política mancha, y entonces empezaron a tomar posición y empezaron a arribar al poder, y vino esta complacencia, esta condescendencia con la deshonestidad que llegó hasta la dirigencia nacional. Y ahí hay respuestas como, por ejemplo, hasta de una cierta ingenuidad enorme, porque cuando surgen los problemas, ahora Gustavo Madero dice, vamos pensando en una iniciativa para acabar y para prever no, si está todo el Código Penal está tipificado en los delitos que se han cometido, ¿para qué quieres nuevas leyes si las que son vigentes no las cumples? Entonces, esta es una forma de escapar, es una forma mañosa de evitar una investigación y que se castigue a los responsables. Y ahí dijo Juan Molinaro Orcasitas, nosotros no vamos a instituir una santa inquisición. Imagínate nada más qué argumentos tan ingenuos cuando tenemos manifestaciones claras de desviación de los principios y de delitos. Son delitos, no tenemos por qué cuestionarnos, son delitos. Y te puedo decir estado por estado, y en donde ha permitido inclusive Gustavo Madero atropellos terribles al PAN como el que Moreno Valle hace en Puebla. Moreno Valle ha impuesto candidatos, ha aplastado, ha sancionado, ha pedido que se corran. Ahí tienes el caso de Anater Aranda, una mujer que tiene una vida enorme de lucha política, y Moreno Valle dijo, no me agrada, quítenla, no la pongan. Digo, y eso lo ha permitido Gustavo Madero. El primer deber de un líder del PAN es proteger al PAN. Y Madero, desafortunadamente, esto lo tiene ni siquiera en cuenta, sino que lo deja como algo totalmente irrelevante. O sea, los presidentes del PAN, te puedo decir, de Cristi, por ejemplo, que hasta se jugó la vida, pero es proteger al PAN, es defender al PAN, como lo hizo también Castillo Peraza, el mismo Felipe Calderón. Si recordamos los clamores de Felipe Calderón cuando Vicente Fox era presidente, se tiene que respetar al grupo parlamentario, porque el panismo no va a repetir los pecados y la forma de actuar del PRI. Desgraciadamente sí incurrimos en eso, y el mismo Felipe también impuso presidentes del PAN, y ahí empezó a deteriorarse. Entonces el reto hacia adelante del PAN es enorme, es un desafío enorme. Juan José, pues te agradezco mucho. Me queda claro, el PAN ya aprendió las malas mañas de la política y aprendió lo peor del PRI. Condición humana, mi querido Pepe, como decía Castillo Peraza, una frase tremenda. La condición humana, la materia prima es la misma, pero o los partidos hacemos un esfuerzo porque se manifieste con claridad un compromiso de atacar la corrupción, o nos vamos a seguir hundiendo hasta las orejas.
Muchas gracias, Juan José, es un gusto escucharte. Gracias, Pepe, un abrazo. Igualmente otro para ti. Juan José Rodríguez Prats, él fue priista, sabe de lo que habla, y también tiene casi 20, fue priista 23 o 24 años, casi 25, y ahora es panista desde hace casi 20. Y él, bueno, con esa estatura, con esa perspectiva, está viendo las cosas desde su perspectiva. Tomaremos también otros puntos de vista para que usted tenga claro lo que está pasando al interior del partido de la gente decente, donde las tribus de pipa y guante también se agarran a puñaladas. Hagamos una pausa. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa.